Muy bien, averiguaron si para era un conector o era una preposición. Es una proposición. Bien, entonces esa parte tenerla muy, muy en cuenta, ¿ok? Pregunta para todo el curso. ¿Hay demasiados conectores o solamente hay los conectores necesarios en este texto? No es necesario. Necesario. No es necesario. Entonces, mi explicación aquí, ¿tiene cohesión? Sí. ¿Por qué razón tiene cohesión? Utiliza los conectores adecuados. Ejemplo. Es decir, en otras palabras, etcétera. ¿Ok? Vamos a irnos a la segunda pregunta. Complete. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión? O sea, para unir bien un texto. Ahí tenemos los anafóricos y los marcadores textuales. ¿Qué vamos a colocar aquí en marcadores textuales como ejemplos? Ya vimos hace un momento algunos. ¿Cuáles fueron? ¿Quién me da otro ejemplo? Otro marcador textual. Así como. Otro. Bien, aquí tienen que ayudarse con la tabla que yo les dejé en las diapositivas. Con esta tabla que está aquí, ya se las voy a mostrar. Esta de aquí. Adición, contraste, causa y efecto, temporalidades. Capturen esa pantalla para que coloquen por lo menos un conector de cada una. Igual eso está en sus diapositivas. ¿Ya? Vamos a irnos a la tercera pregunta. Aragundi, léanos la tercera pregunta, por favor. 3. Corregir el siguiente texto que presenta problemas de coherencia y cohesión textual. Sevilla con frecuencia, esta ciudad huele a azares. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo después de San Pedro. ¿Qué palabras se repiten ahí? Capital. ¿Capital o catedral? Catedral. Bien, entonces, se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo. Entonces, si yo quiero borrar esto, voy a aplicar el mecanismo de elipsis, que significa eliminarlo. En vez del punto, le pongo una coma. Y pongo ahí es la más grande del mundo. Y ahí otra coma. Esa coma, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de coma es? ¿Vocativa o explicativa? ¿Cómo se Explicativa. Explicativa, es decir, que entre las comas estoy explicando que la catedral es la más grande del mundo. Si yo eliminé esta catedral, ¿qué mecanismo de cohesión apliqué? ¿Pronominalización o elipsis? Elipsis. Elipsis, perfecto. Después de San Pedro en Roma y en San Pablo en Londres, en la catedral presumiblemente duerme el sueño. Aquí voy a reemplazar por un adverbio de lugar. ¿Qué palabra puedo colocar aquí que me indique que es un lugar? Recuerden los adverbios del lugar o googleenlo. ¿Cuáles son los adverbios del lugar? Allí. Otro adverbio del lugar. Googleen, porque tienen esa fantástica maravilla que rápidamente tienen la información a la mano. No es que están yendo a una biblioteca y están buscando hoja por hoja. Es rápido esto. Adverbios de lugar. ¿Dónde? Encima, detrás, delante. Ya. ¿Cómo Allí, coloco allá. aquí? ¿Cómo coloco aquí? En la catedral presumiblemente duerme el sueño eterno del descubridor de América.
En vez de la catedral, un adverbio, ¿qué le pongo? ¿Cómo se escucha mejor? Allí. ¿Allí o se escucha mejor dónde? ¿Dónde? Allí presumiblemente duerme el sueño eterno del descubridor de América, o se escucha mejor donde presumiblemente duerme el sueño eterno del descubridor de América. ¿Cuál se escucha mejor? ¿Dónde? 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 Entonces, ¿qué mecanismo hemos aplicado aquí? ¿Pronombre o adverbialización? Si cambio adverbio, Pronombre. ¿dónde no es un pronombre? ¿Dónde es un adverbio de lugar? Entonces no es pronombre. Lo que hemos hecho ahorita se llama adverbialización. Hemos cambiado el nombre del lugar por un adverbio del lugar. ¿Cuál reemplazamos? Esta catedral. ¿Por cuál reemplazamos? Por la palabra ¿dónde? ¿Se sigue comprendiendo un contexto que se refiere a la catedral, sí o no? ¿Verdad que sí se sigue comprendiendo? Bien, la catedral de Sevilla. Ahora acá me aparece nuevamente otra palabra que dice catedral. Ya apliqué elipsis, ya apliqué pronombre, ya apliqué adverbio. Ahora, ¿qué puedo aplicar para que no se repita catedral? Sinónimo. Sinónimo de catedral, ¿cuál es? ¿Cuál es el sinónimo de catedral? Es que nadie me busca rapidito, por favor. Iglesia. Iglesia es algo más pequeño, una catedral es algo inmenso. Busquen el sinónimo. Me sale SEO. Parroquia. No, Me sale SEO. Santuario. basílica. Ya, la Basílica de Sevilla, en vez de catedral. La Basílica de Sevilla, erigida en 1412 sobre una mezquita, es el templo gótico más grande de España. Conserva de la mezquita el patio de... Ya, aquí nos habla sobre una mezquita y acá abajo sobre la mezquita. ¿Cómo lo reemplazo? Si dice sobre una mezquita, es el templo gótico más grande de España. Conserva de la mezquita. Vamos a reemplazarla por un pronombre. ¿Cómo reemplazo la mezquita? Por un pronombre. Conserva de... ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Si hablamos de objetos, ¿podremos ponerle en pronombre personal o tendría que ser otro tipo de pronombre? Otro tipo. Ya, entonces, ¿cómo queda aquí? Conserva de... Lo voy a colocar yo. Esta. El patio de los naranjos y la giralda. Este es un pronombre demostrativo. Este o esta. Aquel o aquella. ¿Ok? Entonces ese es un pronombre. Bueno, en sí se dieron cuenta que el texto va mejorando a medida que le voy cambiando y voy utilizando los mecanismos. ¿Qué mecanismos utilicé aquí? Menciónenme 3. Elipsis, adverbio Sinónimo. y sinónimo. Y el último pronombre. Entonces tienen que hacerlo así. Vamos con la última de aquí, que es la 4. Les voy a pasar este enlace que ustedes ya tuvieron que haberlo hecho. No sé si ya lo hicieron, pero vamos a hacerlo en este momento para ver cómo nos va. Bien. A ver, vamos con el primer ejercicio. Dice que hay aquí algunas preguntas. Vamos a comenzar. A ver, Tamay, léanos la oración y dígame qué conector usted utilizaría. Los síntomas de la esquizofrenia suelen aparecer en la adolescencia. Por esta razón, Por esta razón se han identificado casos de... casos de adultos jóvenes e incluso de personas que se acercan a la adultez media que empiezan a presentar la sintomología de esta enfermedad. Ya, a ver, Josué Ceballos, léanos este párrafo y dígame qué conector debo utilizar. Las redes sociales han formado los modos de comunicación en la actualidad. Personas de distintas edades, preferencias, géneros y ocupaciones les dedican al menos 1 hora diaria.
Continúa, por favor. ¿Cuál sería el conector que tenemos que usar? Mm. Sin embargo, A ver. Vinuesa, vamos con la tercera. ¿Cuál conector utilizaría usted? La inclusión educativa consiste en la equiparación de oportunidades de los sujetos en los contextos de formación. Preferimos el uso de la palabra equiparación y no igualdad, por distintas razones. En primer lugar, la noción de igualdad implica proporcionar los mismos elementos y en partes iguales a los sujetos. La equiparación implica que cada sujeto se le dé aquello que requiere para alcanzar las mismas oportunidades que otro. Además, la igualdad ha sido un concepto controversial desde su uso. Vamos con la última. Adriana Peña, adelante. Lisbeth Ávila, la cuarta, por favor. La escritura académica es una actividad compleja, pues implica el uso de distintas fuentes confiables de información, mecanismos de citación y estructuración de las ideas a partir de formatos específicos. Tipologías. La escritura científica comparte exactamente el uso de distintas fuentes y formatos textuales rígidos, pero se diferencia de la escritura académica por su contexto de circulación y propósito. ¿Cuál es el conector que utiliza? Exactamente. Matías González, la última para ver cuánto sacamos y finalizar la sesión. El enamoramiento es un fenómeno biopsicocultural. Sus manifestaciones pueden explicarse tanto desde el funcionamiento bioquímico del cerebro como desde las representaciones individuales y sociales sobre el amor que se construye en las distintas culturas. ¿Cuál es el conector correcto? Si ahí tiene que observar qué hay en esa línea. Escoja uno. Es decir, Finalizar, hemos sacado, vamos a ver, 2 preguntas bien nada más. ¿Ya? Por esta razón era la primera. La segunda era por esta razón, acertamos ahí. Si aquí nos dice en primer lugar, aquí hay un conector de orden en primer lugar, aquí abajo lo más sensato era en segundo lugar. Siguiente era de modo similar y la última era es decir que contestaron bien. Tienen que practicar bastante estos conectores, que de esto también se tratará la evaluación. Voy a finalizar la reunión y tienen que enviar este documento desde la pregunta 1 hasta la pregunta número 5, ya tiene que estar contestado, ¿ok? Hoy les subo la asignación para que suban el documento. Bien, me despido, chicos, para que se conecten a su siguiente hora.